La bendición de nuestro buen Dios se derrama y se siga derramando en este tiempo, en este día, puntual, en esta mañana, en nuestros corazones, amén. Y la verdad es como decía mi esposa, y bueno, siempre espero tener temor de pararme en este lugar y entregar lo que Dios quiere hablar. Pero hoy día puntualmente hay un temor mucho más profundo por lo que tengo que traspasar esta mañana. Quiero llevarle al libro de Lucas, Lucas capítulo 12, versículo 1 al 5. Y lo dije en una enseñanza Lucas 12, 1 al 5. Lo dije en una enseñanza en algún momento que Dios venía hablándome de una palabra puntual y es la que quiero hablar el día de hoy, la hipocresía. Amén. La hipocresía, la verdad es que es una palabra muy fuerte y escudriñándola en este tiempo para poder traspasar lo que tengo que traspasar esta mañana, me encontré que sí, verdaderamente, para Dios en sí. Dios aborrece el pecado, pero me di cuenta lo que hay de Dios hacia la hipocresía. Lucas entonces 12, versículo 1 al 5, dice así la palabra del Señor. En esto, juntándose por millares de multitud, por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Amén. Bendito Dios. La verdad es que cuando hablamos de hipocresía, nosotros podemos ver que estamos viviendo un tiempo donde el mundo se mueve en hipocresía. La verdad es que la hipocresía está muy latente en el mundo de hoy. Amén. Y se ha considerado como una forma de poder mostrarse hacia los demás. Amén. Si nosotros nos damos cuenta, hay mucha apariencia, hay mucho disfraz en este mundo, ya que nosotros podemos ir, mi hermano, a través de las noticias, escuchando, no, esta persona era así, como hablaban en un momento, un vecino que se veía tan tranquilo, que yo creo que nadie podía pensar que podría hacerle un daño a una niña que la veía pasar todos los días, que la vio desde chica, desde pequeña, a lo mejor de bebé, que la conoció y que podría haberla violado y haberla matado luego. ¿Por qué? Porque no tenía, ¿cierto? No se veía a la vista humana que pudiera llegar a cometer tan terrible, ¿cierto?, hecho.
Entonces, cuando vemos el nivel de apariencia que uno puede tener, el nivel, hasta el nivel de disfraz, de pasar años sin que alguien pueda ver lo que verdaderamente hay en el corazón. Amén. Y que en algún momento se descubra y se destape y uno diga, este era entonces. Es fuerte entender eso, mi hermano. Es fuerte saber que hay vida, mi hermano, que a lo mejor están siendo reconocidas hoy día. Escuchaba a un pastor que siempre escucho y manda podcast hoy día. Podcast, no sé, se dice así. Y dice que este hombre decía, él tenía por alto a un pastor puntual en especial. Él siempre está buscando desenmascarar, amén, a pastores que no estén, que estén corrompidos, que se hayan corrompido, que no estén predicando lo verdadero, que no estén guiando a la multitud o al pueblo de Dios a lo verdadero. Y así desenmascarando tanta gente. Y dijo, pero él tenía puntualmente a una persona que la veía como una apologista, como alguien que defendía la fe, que un gran predicador que enfrentaba y no tenía temor de enfrentarse, y Dios le daba, se entiende, palabra para poder hablarle a científicos, a ateos, y se paraba en programas de televisión. Creo que se llamaba este hombre Rabí Zacarías, algo así, y murió. Y ahora en la muerte, dice él, yo vengo a escuchar que se le empiezan a imputar o a atribuir casos de abusos sexuales y de violaciones. Mi hermano, años, dice él, que estaba este pastor predicando y él lo tenía por alto hasta que muere, y cuando muere él dice, siento un gran dolor porque era un hombre que para mí era un referente, una eminencia a lo mejor, pero para él la verdad un referente como predicador, como pastor a seguir. Amén. Pero él dice, viene y se saca esta noticia, y él lo primero que pensó, por como lo tenía a él presente, dice, yo lo que primero se me viene a la mente es decir, no, la gente esperó que él muriera para empezar a hablar mal de él. Porque así tenía él entendimiento de que no podía hacer lo que estaban hablando. Pero dice que se levantó la familia y mandó un aviso desde la iglesia donde él pastoreaba, la familia de él, y dijo, bueno, aquí se va a saber la verdad para que sepan que este hombre no era así como lo están diciendo. Y la familia, mi hermano, confirma que verdaderamente había violado y había abusado a muchas niñas en la iglesia donde él estaba predicando. Espero en Dios no vaya a buscarlo ahora en internet después de esta predicación y empiece a buscarlo para difamar más o para... ¡Oh, qué terrible! Creo que después de lo que va a escuchar no va a quedar con deseos de hacer eso. Porque yo no lo hice. Yo no quedé con deseos de hacer eso. Sino que te estoy traspasando que la hipocresía, el disfrazarse, el actuar, porque eso es hipocresía, es actuar, es fingir. Ser alguien que no es. Mostrar algo que no tienes, que no eres. Se da en el mundo. Pero ¿sabe, mi hermano? Lo que está Jesucristo hablando aquí, dice cuando estaba la multitud de millares, dice que eran tantos que uno a otro se atropellaban, se pisaban, se pasaban a llevar, eran muchos los que estaban agolpados queriendo escuchar a Jesucristo. Pero él se volvió no a la multitud que lo estaba esperando que lo escuchara, sino que se volvió a sus discípulos. Y sabe, cuando Jesucristo se vuelve a sus discípulos, en el Espíritu el Señor me habla y me dice, le estoy hablando a la iglesia ahora. Amén. No a esa multitud que está afuera y que vive a lo mejor de hipocresía y que vive de apariencia y que vive de disfraces y que está luchando más por ver cómo se ve hacia los demás, cómo se proyecta hacia los demás y que los demás puedan decir de ellos que lo que Dios está diciendo verdaderamente. Ese Dios que sabe la verdad, que conoce cuál somos y quiénes somos. Aleluya.
Así que se vuelve a sus discípulos, aquellos que van a comenzar la iglesia. Yo estoy entendiendo que cuando se habla y se vuelve a ellos para decirle esto, se está profundizando, hablando a nosotros. ¿Saben, mi hermano? Cuando Él les dice, cuídense, guardados de la levadura de los fariseos, no le está diciendo que se cuiden de los fariseos porque ellos son hipócritas. Y huyan de ellos y apártense de ellos. ¿Saben qué está diciendo el Señor? Ustedes guárdense la levadura de ellos, porque ustedes se pueden contaminar con lo que ellos tienen. No sé si entiende, pero nosotros podemos estar entendiendo mal aquí. Él no está diciendo a sus discípulos, apártense de los fariseos, porque ellos son hipócritas. Está diciendo, la levadura que ellos tienen. ¿Usted entiende lo que hace la levadura? Leuda. Un poco de levadura leuda. Amén. Aleluya. Podían ser leudados ellos. O sea, podían caer en la misma hipocresía de ellos. O sea, más allá de lo que le está diciendo, o podemos querer entender lo que Jesucristo está llegando a un trasfondo de decirle, tengan cuidado porque ustedes también pueden caer en hipocresía. Creo que nos está diciendo a nosotros, iglesia, no se conformen a este siglo. Este siglo, este mundo, este tiempo, mi hermano, si tú lo ves, es un tiempo de apariencia. Es un tiempo de actuación de actrices y actores que quieren mostrar cosas externas por fuera para que hablen bien. Una selfie, aquí estoy. Me estoy pasándolo bien, gozándome, y al rato escucha, se quitó la vida. Estaba en depresión, pero no en la selfie, en la foto, en el Facebook, en el Instagram, en todo lugar donde se muestran fiestas y están gozándose y tienen, parece, muchos bienes, y parece que esos bienes le dan todo el gozo y la alegría que puedan tener, pero al rato los ves, cayeron en depresión, se mató, se quitó la vida. A lo mejor está internado en un lugar. Jesucristo les dice, cuídense la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aleluya. Sí, mi hermano. Porque les dice el Señor, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Nada, iglesia. De lo que está encubierto no se va a descubrir. Ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Aleluya. ¿Sabe, iglesia? Como el Señor conoce todas las cosas, cuando le advierte a los discípulos antes del comienzo de la iglesia, te aseguro que le profetizó lo que le iba a suceder a la iglesia: caer y contaminarse con la levadura de este mundo. La iglesia se contaminó con la levadura de este mundo. Sí, porque venimos de vida así, de aparentar y ver cómo desde nuestro interior de los hogares sabíamos las cosas que se estaban viviendo, pero veíamos cuando nuestros padres, venía la familia, venía el tío, venía el hermano de ellos, y ellos adornaban todas las cosas, arreglaban, los vestían a ellos, cuidado con sacar esto, cuidado con decir esto otro, para aparentar mientras estaban, ¿o no? Amén. Que no se viera nada malo en nosotros, para poder crear una imagen y ellos se fueran diciendo, oh, la familia que tienen ellos, perfecta. El matrimonio perfecto. Aleluya. Y saliendo de la puerta, seguía el lío adentro. Seguía la inmundicia, seguían las peleas. Hipocresía. Hipocresía solamente, iglesia.
Aleluya. Un hombre de apellido Charnock, Stephen Charnock, él dijo, es algo triste ser cristiano en una cena, paganos en nuestras tiendas y demonios en nuestros armarios. Es fuerte este pensamiento que tuvo este cristiano. Él dijo, es algo triste ser cristiano en una cena, paganos en nuestras tiendas y demonios en nuestros armarios. Esto está diciendo que en cuanto menos público hay, más maldad muchas veces empezamos a mostrar. Amén. Claro, en una cena donde hay mucha gente, nosotros podemos mostrarnos como cristianos. Pero llegamos a nuestras tiendas, a nuestras casas, y empezamos a mostrar el pagano que hay muchas veces en el corazón. Y luego en un armario donde nadie nos ve, ahora ya no está ni la familia ni nadie, en la soledad, ahí en lo solo, ahí se muestran los demonios que hay. Es fuerte lo que está diciendo, pero en momentos es una verdad. Amén. No es lo mismo que mostramos luego cuando nosotros salimos, ¿cierto?, de una reunión, de un estar, ¿cierto?, reunido en el Señor. Muchas veces no es lo mismo que luego mostramos cuando estamos en el auto y vamos camino a la casa, de vuelta. ¿O no nos ha sucedido? Amén. Te dije que no hiciera ya eso, pero ahí, Renatito, venga para acá. ¿Se entiende? Pero y después luego, y por dentro, ardiendo. Amén. Aleluya. Lo que mostramos luego en nuestras casas, lo que mostramos en nuestras casas, en nuestros autos, en nuestras casas, con nuestra esposa, en la pieza. No es lo mismo muchas veces que estamos mostrando cuando recibimos gente, cuando estamos aquí con ella. Tomamos de la mano. Pero y en la pieza, en la casa, cuando estamos los dos, no es lo mismo. Amén. No es lo mismo muchas veces. Dios hable a nuestro corazón porque este es el tiempo y este es el día para enfrentar esto. Para enfrentar, ¿sabes qué? Mi hermano, yo escribí aquí aparentamos nuestra cara y ponemos nuestra cara de cristiano. Decimos amén a la prédica, cantamos, levantamos manos, lloramos, tratamos de mostrar lo mejor, pero luego en mi trabajo, ya no, donde hay menos cristianos, amén, ¿cómo hablamos? Porque si hay un cristiano ya me está poniendo, ¿cómo se llama? El límite de pucha, no ser el quien soy. Tengo que mostrarme, está el hermano tanto aquí al lado mío. Tengo que seguir mostrándome como me muestro muchas veces en la iglesia. Pero si no está, ¿cómo hablamos a veces? ¿Cómo tratamos al jefe? Caemos muchas veces en lo mismo que están diciendo los demás del jefe. ¿O no? Sea como sea, yo no estoy diciendo que sea malo, que sea bueno. Sea un mal patrón. Y todos están hablando mal de él. Pero tú como cristiano, ¿debes hacerlo también? No. Nosotros amamos al prójimo. Amén. Aleluya. No es igual, mi hermano, cuando estamos más solos. Ahí cuando nos relajamos. Cuando estamos más cómodos, ¿cierto? En soledad. Es la verdad. Ahí mostramos lo que verdaderamente somos, mi hermano. Mientras más solo estamos, mientras menos gente hay, más mostramos lo que somos verdaderamente. Alguien dijo, lo que somos en realidad es lo que somos en lo secreto. O sea,
lo que hay en lo secreto, ahí en nuestra intimidad más profunda, ahí está quién somos realmente. Hemos aprendido a comportarnos en sociedad, a actuar. Sabemos cómo actuar delante de los jefes. Sabemos cómo actuar delante de los suegros. Sabemos cómo actuar en una comida de la familia. Sabemos cómo actuar en una reunión de nuestra iglesia y con personas que recién vengo conociendo. Sabemos cómo actuar. Y sabemos cómo actuar también con las que ya nos conocen. Porque ya no puedes esconder aquellas cosas que le esconde al otro que no conoce. Te vienen recién conociendo. ¿O no? Le has dicho, no vaya a mostrar la hilacha aquí. ¿Po? ¿Has escuchado eso? Sabemos mostrar lo que queremos mostrar y sabemos mostrar lo que se espera de nosotros también. Sabemos actuar, mi hermano. Pero cuando nadie mira, ahí se ve lo que hay en tu corazón, lo que te apetece, lo que te gusta. Ahí verdaderamente sale la soledad, empiezan a salir los pensamientos verdaderos. ¿Sabe? Pensando en esto, dice, es día para hablar de esas dobles vidas hoy día, de esas dobles personalidades y de las dobles caras que muchas veces se están reflejando en nosotros mismos. Pero en realidad es solo una, porque la verdad no tenemos doble cara. Hay una sola cara solamente, ya que nuestra verdadera cara es la de la intimidad. Tu cara es aquella cuando tú estás solo. Tu verdadera cara, mi hermano, es la que se muestra cuando estás en la intimidad, en lo secreto. Esa es la verdadera cara. Mi hermano, ¿sabe? Hemos llegado a los puntos de como cristianos no arrepentirnos de la maldad que hay en nuestros corazones, del rencor que sentimos hacia los demás. ¿Sabes qué es lo que nos satisface? Y esto es hipocresía. La hipocresía se manifiesta diciendo, yo retengo lo que siento hacia mi hermano, yo le tengo odio. Pero cuando estoy con él, puedo reírme, puedo hablarle, puedo mostrarle que yo no tengo nada en mi corazón contra él. Dios sabe que le tiene odio, pero no se lo demostraste. Y crees que tú venciste con eso, iglesia, no venciste. Porque la verdad está en lo íntimo de tu corazón diciendo lo odias. Tienes rencor contra ese. Aleluya. Pero nosotros nos sentimos en paz porque pudimos actuar delante de él de una forma cristiana. No, yo me comporto como un hijo de Dios cuando estoy con esta persona. Pero sí que me cae mal. En lo secreto. Mis pensamientos. Mi forma de referirme a esa persona. Con mis personas más íntimas, ¿cómo hablo de esa persona? Aleluya. Sí, es que este otro, es que esta persona, es que este hombre. Y podemos hablar basura de alguien. Pero cuando estoy con esa persona, lo trato como lo mejor, le doy lo mejor. Está actuando, iglesia. Porque lo verdadero es lo que está en tu corazón hacia esa persona. No lo que externamente le das, sino lo que internamente entiende y es para ti esa persona. Eso es lo que vale, lo que está en tu corazón. No es lo que muestras externamente. Aleluya. Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, 9 dice, esta es la nueva traducción viviente. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Amén. ¿Se puede fingir? Sí, se puede fingir. Aleluya. Ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Cuando Jesús habla a los discípulos en Lucas 12, no es para que se cuiden, como les decía recién, de los hipócritas. Es para que ellos se cuiden de caer en la hipocresía y que tristemente la iglesia
se ha ido acomodando, se ha ido conformando, se ha ido acomodando a lo de este mundo. Y hemos traído esa hipocresía y esa apariencia que hay afuera, la hemos traído a la iglesia. Hemos entendido que así como vimos vivir a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a gente que le conocíamos a lo mejor en la intimidad, mira, te escuchaste en esas paredes a veces que son más delgadas. Mira el vecino cómo trata a la vecina. En el patio, cuando estábamos en el patio y los gritos que le daban, y cuando salías por delante en la puerta y la veías de nuevo y estaba acariciando a su esposa, la tenía de la mano. Salían de la mano a comprar. Pero cuando estaba adentro tú sabías y escuchabas los gritos. Y cuando eras niño uno dice, ¿y esto? Pero lo triste que, ¿sabes qué? Eso no nos habló para decir yo no puedo caer en esto. Sino que esta es la forma entonces que se hace. Porque la iglesia también cayó en lo mismo. El Señor dijo, tengan cuidado, guardaos, cuídense. Cuídense de esto. ¿Saben, mi hermano, por qué es fuerte para el Señor? Jesús estuvo al frente de gente muy pecadora, iglesia. ¿O no es así? Jesús estuvo al frente de gente muy pecadora, iglesia. Estuvo con gente comiendo. Que lo tildaron incluso de pagano, lo tildaron de incluso, mi hermano, de que era un pecador, un comilón, que se juntaba con prostitutas, que estaba con gente publicana, que eran mal mirados, gente la más mal mirada. Le atribuían que él era lo mismo porque se juntaba con ellos. Pero ¿sabes lo que me llamó la atención? Nunca lo avergonzó en público. Aleluya. ¿Porque Cristo aborrece el pecado? Sí. Pero a la mujer que la querían apiedrar, en ningún momento le dijo, mujer, es verdad lo que están diciendo, y empezar a sacarle información, si él sabía lo que era esa mujer. Sabía que la estaban siguiendo por algo que verdaderamente era así. Y la habían pillado en el acto, ya no tenía nada que decir esa mujer. Cómo defenderse, cómo seguir aparentando. Es que Cristo así nos quiere, mi hermano. Que no aparentemos. Bendito sea su nombre. Esa mujer estaba ahí y ella sabía que merecía la muerte. No estaba aparentando ni quiso justificarse o justificar lo injustificable. Jesucristo no la avergonzó. Esperó incluso que todos se fueran para mirarla y decirle, mujer, ¿dónde están los que te perseguían para matarte? ¿No están? ¿Se fueron? Y ahí, ahora entre nos, no peques más. Vete y no peques más. Aleluya. A la mujer samaritana que la pueden haber visto que tenía uno y otro hombre, ahí, en lo oculto, entre los dos, le dijo, yo sé que tú no tienes esposo hoy día, y el que está contigo no es tu esposo. 5 hombres has tenido. Pero se lo fue a divulgar al frente de las multitudes que lo seguían, no. Ahí, en un lugar oculto, le habló del pecado que había en esa mujer. Bendito Dios. Dios aborrece el pecado, pero no fue así demostrativo externamente hacia el adúltero, hacia el fornicario. Le enseñó, no generalizando, sino que, cuando habló del adulterio, no le dijo puntualmente adúltero, no le dijo y no lo apuntó diciéndole a ustedes, los fornicarios. Él habló generalizando al adúltero, al que cometiera adulterio, a ustedes se les dijo, no adulterarás. Amén. Habló en general, no habló puntualmente apuntando a un cierto grupo que a lo mejor que estaba cayendo en adulterio y que Cristo lo sabía. Porque Él lo sabe todo. Amén.
Pero él no se dirigió apuntándole a este grupo, ustedes que son los adúlteros, ustedes que están adulterando y que saben aquí y dejándolo en vergüenza y avergonzándolo al frente de todos, diciéndole, y ustedes sabían que esto no se debería cometer y ustedes lo están cometiendo. No, les dijo, ustedes saben, generalizando por la ley se les dijo. Aleluya. No los descubrió, no los avergonzó. Aunque el Señor aborrece el pecado, ¿sí? ¿Entiende el mensaje? El Señor aborrece el pecado. Pero eso no lo descubrió. Sabiéndolo, no lo destapó delante de las personas. Encontró a un ciego que lo había sanado de la ceguera, lo encuentra en el templo y le dice, no vuelvas a pecar, porque puedes caer en algo peor. Amén. Pero ahí se lo dice a él. La hipocresía, el Señor cuando tú ves, mi hermano, que quién se levantó hipócritamente, diciendo que él queriendo mostrar algo que no era. Pedro entre medio de los discípulos, todos callados, sabiendo que el Señor iba a pasar tantas cosas, ¿cierto? Iba a ser enfrentado a la muerte y tantas cosas así. No, Pedro se levanta y él quería mostrar algo que no era. ¿Y el Señor qué le dijo? Pedro, ahí al frente de todos, lo tuvo que avergonzar. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece la hipocresía. Aborrece la hipocresía. Iglesia, tú puedes tener un pecado hoy día aquí, pero ¿saben lo peor? Es que nosotros podemos estar actuando delante de Dios en esta hora. Con un pecado podemos estar actuando como un mejor cristiano, proyectándonos como lo mejor de la familia, como lo mejor de un cristiano, siendo que tenemos cosas ocultas que Dios las sabe. Y estamos viviendo de una apariencia. Pedro, 3 veces me vas a negar. ¿Lo avergonzó? Sí, quedó avergonzado por lo hipócrita que fue Pedro, porque Pedro verdaderamente no era ese que estaba hablando. No era ese, porque se mostró el Pedro cuando estuvo al frente y cuando tenía que dar su vida, no la dio. Ese era el Pedro. Ese era el Pedro verdadero. Pero Cristo no lo dejó así encubierto. No lo llamó para un lado y le dijo, Pedro, ¿sabes que lo que estáis hablando no es así? Yo oré por ti, no se lo dijo ahí, encubierto. Se lo dijo al frente de todos, porque la hipocresía Dios la aborrece. Aleluya. De todos los pecados, yo me di cuenta que hay algo que Dios avergüenza y lo saca a la luz. Aleluya. Él le dijo al frente de todos, pero cuando luego Pedro, mi hermano, cae y peca, incluso le dijo que tenía que irse a un lugar, a cierto lugar, y él, ¿qué hace? Mi hermano va y se va a pescar. Nosotros vemos a un Jesucristo que llega, le pone un pez, lo hace comer a todos, los sienta ahí y empiezan a comer al lado de la fogata, venían con frío, pero a Pedro lo toma para una orilla y ahora entre nos, Pedro. Diferente a cómo se lo hizo cuando Pedro se levanta en hipocresía. Porque Pedro cuando lo ve, dice el maestro. Amén. Y ese Pedro que se mostraba, que estaba ahí con su torso, dice, descubierto, el Pedro que estaba ahí, que no había pescado nada, tiene que haber estado con rabia, con tantas cosas en el corazón aquí, pescando toda la noche y no pescaron. Cuando ve al maestro, dice que se vistió. Aleluya. Y se fue y se lanzó al agua y se fue a donde su maestro. Sí, mi hermano. Tal vez pensó que lo podía confrontarlo, pero Pedro estaba abierto a entender que, Señor, como me dijiste, así fue. No era ese que dije que era. Y el Señor viene, lo llama para una orilla y solamente ahí entre los dos les dice, ¿me ama? Y usted sabe la historia. Amén.
Dios aborrece el pecado, pero la hipocresía. Dios tiene algo contra la hipocresía. Aleluya. Porque lo que le recalcó y sobre todo es como el pic de su mensaje al hipócrita en Mateo 23. ¿Lo ha leído? Amén. Mateo 23, 13. Si aborrece algo el Señor que ve malo en nosotros, es el pecado, la verdad, es el pecado. Pero más allá, mi hermano, perdón, se me había extraviado el... Ahí está. Mateo entonces 23, versículo 3 en adelante. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Amén. Bendito Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque alguien que está en adulterio, verdaderamente, mi hermano, no va a andar diciéndole a todos estoy en adulterio. Pero sí el Señor busca que ese hombre se arrodille y pueda entregarse al Señor y diga, Señor, Padre, perdóname. Aleluya. Que pueda, cierto, reconocer su estado. Pero si ese hombre, sabiendo y conociendo a Dios, llegando a los caminos del Señor, está en adulterio y sigue en adulterio y sigue en adulterio, ese hombre entonces se está mostrando hacia los demás como un cristiano, siendo que no tiene a Cristo en su corazón. Por lo tanto, es alguien que está queriendo mostrar algo que no es. Ahí está la hipocresía y eso es lo que castiga a Dios. Porque el Señor, por el pecado del adulterio, Él murió y dio su vida. Pero la hipocresía, mi hermano, es lo peor que pueda haber en una persona. Porque eso no va a dejar que Cristo pueda limpiar ese pecado en esa persona. Porque esa persona no se quiere limpiar por la sangre de Cristo, por medio de arrepentirse y dejar el pecado. Esa persona está aparentando para vivir y seguir viviendo con eso en el corazón, porque le agrada tenerlo, porque le gusta tenerlo. Aleluya. Por eso te digo, en la intimidad es donde se ve verdaderamente lo que somos. Ahí se ven nuestros gustos verdaderos. Porque yo puedo aquí, mi hermano, aparentar. Amén. Le ha aparentado a alguien que te ha dado algo de comer y por no quedar mal, ha aparentado poner una buena cara y por dentro estás diciendo que asqueroso esto que me dio. No había probado algo tan malo. Oh, qué rico. Oh, le quedó súper bueno. ¿Se va a servir más? No, es que sabe que quedé, pero muy bien. Satisfecho. Incluso no me lo pude comer todo, perdone. Es que ya había tomado un desayuno y antes y había comido mucho. Entonces, perdóneme, pero de verdad. Entonces es más fácil aparentar que ser verdadero. Eso Cristo aborrece. Pero aborrece en extremo. Porque el pecado, Él lo borra con su sangre. El pecado, mi hermano, Él lo puede sacar de la vida, es desarraigar de la vida de una persona y puede dejarlo limpio, aunque esté oscuro, en lo más oscurecido que puede haber de pecado en la vida de uno. Cristo con su sangre bendita en esa cruz pagó por lo más oscuro de nosotros y nos lavó.
Aleluya. Más hay de los fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Aleluya. ¿Estás escuchando, iglesia? Bendito Dios. ¿Sabe? El Señor nos quiere hablar hoy día, porque nosotros estamos teniendo reuniones muchos días aquí en este lugar. Y muchos días en que tú a lo mejor estás en las reuniones. Escucha bien, porque yo no te estoy diciendo que no te congregues. Te quiero hacer entender que por todas las reuniones que nosotros estamos teniendo, deberían haber transformaciones en nuestras vidas cada vez que tienes contacto con la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa porque lava el corazón del hombre. Pero cuando tú solamente vienes aquí y ese contacto no se causa, ese poder transformador no cambia tu vida, tu caminar, tu conducta, esa palabra de Dios poderosa que se predica o que más aún se expone, mi hermano, no la tomas tú para practicarla y llevarla a cabo, entonces lo único que estás haciendo es como un fariseo hipócrita que se congrega, que hace grandes y largas oraciones. Aleluya. Nosotros estamos teniendo días martes donde nos reunimos aquí y venimos mucho al templo y estamos orando aquí. Y esto es para cada uno de nosotros, de los que llegamos aquí. Entonces no voy a venir más, pastor, entonces a orar, porque soy un hipócrita, me siento hipócrita. Mi hermano, lo que Dios está diciendo, abandona eso. Si te causó que te contaminaste con la levadura, aleluya, te contaminaste con la levadura de la hipocresía de este mundo, de la apariencia de este mundo, el Señor está diciendo, Dios te puede descontaminar, ¿sabes qué? Poniéndote en la verdad de nuevo. Sincérate con Dios. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama que tú y yo seamos sinceros en lo íntimo. Vuelve de nuevo a la intimidad con el Señor, iglesia, porque estamos en un punto, mi hermano, no de un simple pecado, sino que algo grave ante los ojos de Dios. Por eso el Señor lo sacó a la luz prontamente y avergonzó a esas personas. ¿Tú crees que Jesucristo le agradaba sacar a la luz y avergonzar a esos fariseos que tenían oraciones largas y todo? No, Él lo que aborrece es la apariencia. Amén. Aleluya. No son las largas oraciones. Es lo que quiere aparentar con esas largas oraciones, es lo que quiere aparentar congregándote cada día, sabiendo que hay mal en tu corazón, sabiendo que odias a este, sabiendo que tienes rencor con el otro, que lo miras de nuevo y lo puedes saludar y le dice Dios te bendiga y lo puedes abrazar o le puedes dar tu bendición, no sé cómo sea que tú saludas, mi hermano, pero lo que haces cuando miras a los ojos al otro, a lo mejor no sé, pero Dios sabe y conoce tu corazón. El fingimiento es lo que Dios, mi hermano, le está reprochando, pero estrictamente a sus discípulos. Y eso es lo que nosotros también tenemos que tomar hoy día aquí. Aleluya. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis dos voces más. ¿Te hacéis, dos veces más hijo del infierno? Le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensato y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necio, ciego. 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Aleluya. ¿Sabes, mi hermano? Nosotros no estamos entendiendo
que solamente con mostrar una apariencia de un cristiano, mostrando solamente una apariencia de un cristiano, estamos creyendo que colamos el mosquito, pero no estamos tragando lo peor. Amén. Un camello era uno de los animales más grandes que tenían los israelitas. O sea, le está diciendo que un mosquito insignificante, la hipocresía lleva allá, mi hermano. Amén. La hipocresía lleva allá. Thomas Adams, y esto me causó un profundo temor, mi hermano. Thomas Adams, este teólogo, dijo una reflexión que luego la traspasó, no sé si en un libro, pero él dijo: el hipócrita ciertamente es un ateo en secreto, porque si creía que había un Dios, no se atrevería a ser tan atrevido como para engañarlo en su propia cara. Aleluya. Amén. Es más o menos lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando habla en Gálatas, creo que el capítulo 6, versículo 7 puede ser. Amén. Sí, ese es. Gálatas 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Amén. No se engañen, Dios no puede ser burlado. ¿Y sabes, mi hermano? Jesucristo les dijo a sus discípulos: mirad que nadie los engañe. Miren ustedes, observen, estén atentos para que nadie los engañe. Pero estoy seguro que el peor engaño es este: querer burlarse de Dios. Este es el peor engaño que hay, iglesia. Mostrarse aquí con una cara de piedad cuando sabes que en tu interior hay inmundicia y basura. Hay faltas de perdón. Aleluya. Hay tanta, mi hermano, pelea, contienda. Personas que a lo mejor no pasa, personas que a lo mejor le quisieras decir tantas cosas y que salen a la luz. Porque cuando estamos entre hermanos, nos falta cuando le puedes tirar algo. Amén. Los demás a lo mejor piensan que tú lo estás lanzando al aire. Pero Dios sabe que van teledirigidos. Sí, mi hermano. Tú puedes creer. Amén. A Dios nadie le mete el dedo en la boca. Eso está diciendo Gálatas. Amén. Pero sabes que el hipócrita se acostumbra a hacer eso. Se acostumbra, mi hermano. Lo tiene ya por costumbre el actuar. Está diciendo esta escritura que tengamos ojo. Y como lo dice Adam, el hipócrita ciertamente es un ateo en secreto, porque si creía que había un Dios, no se atrevería a ser tan atrevido como para engañarlo en su propia cara. O sea, mi hermano, cuando nosotros creemos y decimos aquí con nuestras bocas: sí, hay un Cristo, Cristo me salvó, Cristo dio su vida en esa cruz, lo creemos, decimos, ¿cierto? Y hacemos actos de fe diciendo que Cristo con su sangre me lavó. Y luego estamos, mi hermano, teniendo rencor y maldad contra los demás. Aleluya. Es que verdaderamente, ¿de qué fe hablamos? ¿De qué Cristo estamos creyendo? La verdad es que un comportamiento igual que un ateo. El ateo no tiene ningún temor. Mi hermano, el ateo no tiene ningún temor. El ateo es hipócrita en la iglesia del Señor. Y yo te hablo del ateo, del hipócrita. El hipócrita en la iglesia del Señor
El que es hipócrita, perdón, en la iglesia del Señor, juega a querer burlarse, aparentando algo que no es, sin temor de Dios. O sea, que no tiene reverencia, que no tiene respeto. Es como un ateo más. Amén. Es como un ateo más. Porque el ateo es irreverente, pero ese no cree en Dios. Pero el hipócrita, en momentos, en su actuar, se vuelve igual a un ateo. Cae en lo mismo, mi hermano. Es igual a un ateo. Aleluya. Teniendo cosas en su corazón hacia los demás. Hay de esos cristianos, mi hermano, que hablan tanto de rectitud y les gusta aparentar ser moralmente rectos, pero bajo esa fachada son mentirosos y estafadores. Son mentirosos y estafadores, mi hermano. Y el Señor descubre todo eso y lo saca a la luz. Amén. Porque eso es lo que estamos leyendo. Nada encubierto va a quedar ahí, sino que todo lo encubierto será descubierto. Y todo lo que hace en lo oculto saldrá a la luz. Amén. Y aquí está, mi hermano, lo profundo de estas palabras. Mas os digo, amigos míos, y ahí no está hablando a nosotros, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Sabe? Cuando leí esto, me di cuenta que el Señor estaba diciéndonos en amistad a nosotros: iglesia, no sigas aparentando. Porque el que aparenta, ¿sabes por qué aparenta? Aparenta el que dirán. Amén. Para poder proyectar algo bueno. Cuando está aparentando es para que digan algo bueno. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar cosas malas que se refieran a él o que se refieran a su familia. Entonces se malentiende él en su corazón, creyendo que guardando y cubriéndose y poniendo en escenario algo que no es, mostrando eso, va a resguardar, amén, a los suyos, o va a resguardar su propia integridad. Aleluya. Pero mi hermano, ¿sabe? Es por el temor que le tienen a las personas del que dirán. Así como este pastor murió y luego se supo, no por la boca de él, sino que por la boca incluso tristemente de su familia, que era un violador, que era un abusador sexual. Así también hay pastores que hace poco yo he visto, por lo menos uno puntual, no me recuerdo el nombre de él, pero también entendía que es muy conocido, por eso no me recuerdo el nombre, porque no lo conozco bien, pero sí reconocido y todo. ¿Sabe qué? Salió y él dijo: dejo la iglesia, se presentó delante de la iglesia y se retiró, porque reconoció que estaba en adulterio y que tenía una mujer detrás y que la tuvo por años, siendo que una persona era un pastor que también a la vista era reconocido, pero ¿sabe? Redarguyó el corazón el Señor. Amén. Y no le tuvo temor al que dirán. Se paró y se presentó valientemente, porque eso es la valentía, mi hermano. Amén. El seguir aparentando es cobardía, y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y eso es lo que Dios quiere hablarte hoy día, iglesia. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Aleluya. Y ese hombre salió y dijo lo que había en su corazón, lo que él era, en lo que estaba cayendo. Aleluya. Hoy día tenemos Santa Cena.
Quiero leer una escritura para poder pasar a la Santa Cena en esta hora, de alguien que también fue hipócrita. Mira el nivel de hipocresía. Se llamaba Judas. Judas comía y se recostaba al lado de Jesús. Caminó por alrededor de 3 años con Cristo. 3 años. El Señor le dio a él el guardar los dineros. Usted sabe que usted y yo no le pasaríamos dinero a cualquiera. ¿O sí? Usted llega y al que se encuentra así, lo conoce recién. Toma, ¿me podí guardarme este milloncito? ¿Lo haría? El Señor, cuando estaba con sus discípulos y ellos tenían dinero, como era del grupo que andaba caminando con Cristo, que se movían, se movilizaban y andaban comiendo ellos juntos, todo lo hacían juntos. Tenían que tener un tesorero en medio de ellos. Y el tesorero, ¿saben quién era? Judas. Y cuando se le dio esto, ¿sabes qué quiso hacer Cristo? Que Judas pudiera ser redarguido en su corazón. ¿Por qué? Porque al ponerle el dinero, tienen que haber dicho los demás, escucha, este es mejor que todos nosotros. Mi hermano, tan puntual, que una mujer, dice la Escritura, que se acercó para derramar un frasco de alabastro, ahí María, en la casa, ¿cierto?, de Lázaro, el que fue resucitado, dice la Escritura. Cuando derramó ese frasco de alabastro, entonces dice la Escritura, Juan lo dice. Juan detalla, porque habla Marco de esta misma escena y habla también Mateo también de esta misma escena. Pero ellos dicen, pero un grupo, algunos o los discípulos dijeron que no se debería haber desperdiciado ese perfume, en cambio debería haberse vendido y con esa cantidad de dinero, que era mucha la que se podía recibir, se la hubiesen dado a los pobres. Pero Juan es más puntual, porque Juan viene y dice, Judas dijo, no dijo los demás, Judas, el Iscariote, sí, porque hay otro Judas que escribió. Y detalla y dice Juan, Judas, el Iscariote, para que sepan. Ese dijo, hoy deberían haber tomado este perfume y haberlo vendido para dárselo a los pobres. Pero luego Juan detalla y dice, pero él no quería dárselo a los pobres, porque él robaba. Y él lo quería para él ese dinero, haberlo vendido y haberse quedado con él. Y Juan lo descubre. La hipocresía de Judas, Juan la descubre. Pero ¿sabes? Él no podría haber sabido hasta el momento de la cena. El último momento que Cristo estuvo con ellos en medio. Hasta el último, Judas era el más correcto delante de los ojos de ellos que estaban ahí. Lo tenían por alto. Mi hermano, Jesucristo viene y Él abre su corazón y dice, ahora el Hijo del Hombre va a ser entregado. Amén. Y ellos dijeron, pero, ¿y aquí entre ustedes está el que me va a entregar? ¡Wow! Y ellos tienen que haber dicho, no entendían quién era, no sabían quién era. ¿Te das cuenta el nivel de actuación de Judas? ¿Te das cuenta el nivel de hipocresía de Judas? 3 años con ellos. Y nunca se habían dado cuenta quién era. Juan no sabía, porque Juan mismo, esto lo tiene que el Evangelio de Juan lo escribe luego. Por eso cuando ya se descubrió, claro, él puede decir, claro, fue Judas el que hizo esto. Pero hasta ahí ni Juan sabía, porque Pedro le dice con los ojos, dile quién fue, pregúntale quién es, po. Queremos saber aquí quién, porque nadie tenía idea de los que estaban ahí, quién era el que lo iba a entregarlo. ¿Cómo pudo haber vivido con nosotros? ¿Cómo pudo estar entre nosotros? ¿Cómo llegar a ese nivel y de que nadie se diera cuenta? Y Juan recostado al lado del Señor, dice la Escritura, amén, pero el que amaba a Dios
porque así se reconoce Juan, y está Juan detallando esa parte, dice entonces, le dice, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Confiésalo aquí, háblalo entre nos. Y el Señor dice, al que yo le dé, al que unte mi pan en mi plato, junto conmigo, ese será el que me va a entregar. Y cuando lo untó, la mano de Judas se metió entre medio y lo untó junto con él. Y comió. En esa cena, en esa noche, el hipócrita fue descubierto, porque el Señor se le dio vuelta y le dijo, Judas, ve y hace lo que tienes que hacer. Siempre le tiene que haber llegado como mensaje, siempre supe quién eras. Siempre supe quién eras. Dios no hable en esta hora a nosotros, porque Dios sabe quién eres tú y quién soy yo. Ni el mejor perfume que te pusiste hoy día en la mañana habla de quién eres, porque el olor y el aroma que llega ahí arriba lo conoce Dios. Dios nos huele todos los días. El olor de nuestro corazón es el que habla. Amén. Porque eso es lo que habla de nosotros, lo que hay en el corazón. Porque de labio así fingido, fue el pueblo de Israel. Amén. Señor, aquí está. Oh, deberíamos darle esto a los pobres, decía Judas. Pero ahí le dijo, ve y hace lo que tienes que hacer. Descubierto queda. Pero ni siquiera uno de los que estaban ahí, Juan detalla y dice, así mi hermano, al nivel. Yo creo que tienen que haber estado esperando, y cuando metió la mano Judas, yo creo que ellos dijeron, no, este no puede ser, pues si él, Y dice la Escritura, que todos pensaron, no hubo ninguno que pensara contrario. Todos pensaron que cuando el Señor le dice, ve y haz lo que tienes que hacer, porque eso lo escucharon todos, la palabra de Dios dice ahí, y todos pensaron, lo está mandando a comprar algo para los pobres, para que le diera a los pobres. ¿No dice así? Ahí está la Escritura, léela, mi hermano. Lo está mandando a comprar. Es como que, este no es, y no puede ser él. O sea, ¿puede haber un nivel de hipocresía aquí? Sí. Con el menos que yo me quiero comparar es con él. Pero ¿sabe? Dios nos descubre. Aleluya. Y Dios descubre nuestras vidas hoy día. Porque estamos en la misma cena. Estamos haciendo memoria, pero tenemos que entender que este es el mismo respeto, el mismo temor. Cada día que nosotros tengamos memoria de esta cena del Señor, nosotros, mi hermano, tenemos que tener el mismo temor que tenían los discípulos delante del Señor en ese tiempo. Y la hipocresía te quita todo temor. Aleluya. Porque hasta ahí fue el último día que comió del mismo plato del Señor. No sigas, mi hermano, comiendo de la misma cena, del mismo cuerpo, de la misma carne, de la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, teniendo cosas malas en tu corazón, guardando pecado, teniendo malos pensamientos de este y de este otro. Aleluya. Mi hermano, estoy seguro que ninguno de nosotros, y yo soy el primero, que no quedo fuera de la hipocresía. Soy el primero que me pongo aquí. Soy el primero que digo, yo no quedo fuera de la hipocresía. Aleluya. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor,
¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás, aleluya, entró a su corazón. Entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, Judas luego salió y era ya de noche. Y antes que sea noche para nosotros, iglesia, hoy día toma la cena del Señor. Amén. Pero primeramente, sacando las máscaras, saquemos los disfraces. ¿Sabe, iglesia? El padre de la mentira y del engaño es Satanás. Y es experto en disfraces porque él se viste no como cualquier ángel, sino como un ángel de luz. Es experto en disfraces. Judas se volvió un experto en disfrazarse. Porque nadie, incluso le dio el pan poniéndoselo en la mano. Y ni Juan pudo decir, bueno, a este le dio el pan, entonces de este está hablando. Estaba tan bien disfrazado que no pudo decir, este entonces. No. Nadie supo. Hasta que se mató. ¿Quieres que nadie, mi hermano? ¿Quieres que nadie sepa lo que hay en tu corazón? Sigue actuando, pero Dios sabe lo que hay. Dios sabe lo que hay. Quiero pedirle a mi esposa que pase aquí porque vamos a hacer un tiempo de oración antes de tomar esta santa cena. Mi hermano, si tú me dices, pastor, es que si yo estoy en pecado, no voy a tomar la santa cena hoy día. ¿Quieres quedarte como siendo hipócrita? Esa es mi pregunta. Porque hay algunos que deciden seguir caminando y quedar en el estado en el que están. ¿Qué vas a hacer, mi hermano? ¿Sabes la palabra de Dios? Dice que tenemos que examinarnos antes. Esta palabra te examina tu corazón. A lo mejor tú tienes algo con alguien, mi hermano, y no tienes el tiempo a lo mejor para ir, pero te redarguyó la palabra en el Señor hoy día. Vas a querer seguir guardando el rencor en tu corazón. Si tú dices, Señor, yo no lo quiero seguir guardando. A lo mejor tengo que ir y hablar con esa persona, pero en este momento, si ya Dios te redarguyó tu corazón y quieres sacarte la máscara y quieres sacarte el disfraz, entonces ven y toma la santa cena del Señor, porque esta verdaderamente es la que limpia el corazón. Iglesia, para que puedas pararte y puedas mirar a ese que tú le tienes algo y puedas mirarlo con ojos sinceros, iglesia. Porque primeramente los ojos más sinceros y verdaderos te han mirado a ti. Son los ojos del Señor. Cuando nosotros tomamos su carne, es su carne entera. Sus ojos te están mirando, sus manos te están tomando. Sus pies, mi hermano, están llegando a tu lado para estar abrazándote y tomándote en ese momento. Espiritualmente su carne está en nosotros. Aleluya. Y la sangre bendita que ha lavado todo, es la que tomamos, es la sangre del pacto que está simbolizada en este jugo de uva. Cristo está en este lugar. Y en más que aborrecer el rencor que puedas tener en tu corazón, Él aborrece el que tú quieras seguir actuando. Aleluya. Abierto está el altar para orar. Amén.